capítulo 12. Es un capítulo muy fuerte. Los judíos en este capítulo reaccionan al mensaje de Cristo violentamente. Se oponen abiertamente a Cristo. Primero, los fariseos cuestionan a Cristo porque sus discípulos, él permite que sus discípulos recojan espiga un día de reposo y coman de las espigas, siendo el día de reposo el sabbat judío. Y eso vemos en Mateo 12, 1 al 8. Segundo, le tentaron llevando a un hombre con una mano seca a la sinagoga para ver qué Cristo hacía. Y cuando Cristo le sana, acusan a Cristo de hacer un milagro un día de reposo. Tercero, al no poder cuestionar los milagros de Cristo, porque eran claros, evidentes, le acusan entonces de expulsar fuera demonios por Bersebú, el príncipe de los demonios. Y finalmente tientan a Cristo pidiéndole que si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué señales presenta? ¿Qué milagros presenta si tú eres el Hijo de Dios? Pidiéndoles milagro a Cristo. O sea, veamos la reacción lamentable de los judíos y el rechazo que tuvieron acerca de Cristo Jesús. Lógicamente podemos analizar cada uno de estos temas. El día de reposo no se podía supuestamente hacer ninguna obra en ella, mucho menos coger espiga porque significaba un trabajo. Y Cristo tiene que decirle, entiendan que el día de reposo fue creado para el hombre y no a lo contrario. El hombre no fue creado para el día de reposo. O sea, es para tu beneficio. Entonces, ¿qué es el día de reposo? Es un momento de tú separa el tiempo que tú le vas a consagrar a Dios. O sea que por lo tanto es para tu beneficio el día de reposo. Y ese fanatismo, lamentablemente, Cristo no está muy de acuerdo con él. Y ahí luego vemos a Cristo en una sinagoga predicando y se aparece un hombre con una mano seca. Raro, ¿verdad? No es raro. Ese hombre fue llevado ahí expresamente para tentar a Cristo porque sabían que Cristo no se iba a quedar, diríamos, con los brazos cruzados ante una necesidad humana. No importa cuál sea nuestra necesidad, Dios siempre se interesa por nuestros problemas. Dios siempre se interesa por la situación que estamos atravesando. Y por esa razón, Cristo fue sensible ante este hombre que tenía su mano seca y, amén, le hizo el milagro, a pesar de que sabía que lo estaban provocando. Pero Cristo muchas veces también lo hacía para reprenderlo, para buscar ocasión en contra de ellos y reprenderlo también. Y tercero, vamos a leer esa última sección, Mateo 11, verso 22 al 37. Va a pedir a la hermana Ingrid que me lea esa porción. Esa porción. Mateo 11, perdón, Mateo 12, Ingrid, Mateo 12, verso 22 en adelante. Amén. Mm. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Perfecto. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios,
hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados, y por tus palabras serás condenado. Amén. Gracias, Ingrid, por esta lectura muy importante. Hay algunas cosas muy importantes. Cuando le trajeron a Jesucristo un endemoniado, oiga, y este endemoniado era ciego y mudo, producía la enfermedad de ceguera y mudez, sanó de tal manera que el ciego veía y hablaba. Ese fue un milagro instantáneo, un milagro extraordinario, y todos se admiraban y decían, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será Cristo el Mesías? Y efectivamente ya muchos estaban creyendo en Cristo como el Mesías. Pero sin embargo, otra vez estamos en los ay de las ciudades impenitentes. Capernaum, Capernaum, qué impenitente. Una sinagoga, una comunidad enorme, fuerte de judíos estaba en Capernaum, que aún se oponía a Cristo. ¿Y qué hicieron esto? Los fariseos, al oír lo que decían, este por Bersebú echa fuera a los demonios. Jesús le da algunas razones por lo cual no podía estar obrando por Bersebú, porque una casa no puede estar dividida contra sí mismo. Y eso no es lógico y de pensarlo, pero dio una sentencia que muchos hoy en día aún estamos diciéndola, del pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable que habla acá? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste ese pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo? Muchos dicen que es atribuirle las obras de Satanás al Espíritu Santo, viceversa, porque está diciendo a Cristo que por Bersebú estaba así echando fuera a los demonios. Y otros dicen que simplemente la blasfemia contra el Espíritu Santo es el estado de incredulidad persistente, porque no creían en las obras que Cristo hacía y por lo tanto estaban, diríamos, eran impenitentes, impenitente, no arrepentido. ¿Hay pecados contra el Espíritu Santo? Sí, hay pecados contra el Espíritu Santo. La Biblia nos habla cuáles son estos pecados, correcto. Primero, hay pecados que los pueden cometer los incrédulos. El pecado de los incrédulos, uno es resistirse al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te llama para que te conviertas, te entregues a Cristo, ¿tú te puedes resistir a Él? Sí, te puedes resistir. Es lógico que hay algunos teólogos, especialmente diríamos, no luteranos, teólogos reformados que piensan que es que el llamado a Espíritu Santo es irresistible y que todo aquel que el Espíritu Santo llama tiene que entregarse a él. Pero creemos que sí, que te puedes resistir, porque en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que se resistieron al llamado al Espíritu Santo. El joven rico, por ejemplo,
No se resistió, no se fue triste porque tenía muchas riquezas. No hay otras personas como el joven rico que se fueron con la cabeza abajo porque no quisieron arrepentirse. El que no se arrepiente se está resistiendo al Espíritu Santo. Cuando Él te llama y tú te entregas, entonces tú lo estás aceptando. Pero si no lo acepta, te estás resistiendo al Espíritu Santo. Y el segundo gran pecado de los incrédulos es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto se llama de una incredulidad persistente hasta el momento de tu muerte. Ejemplo, el faraón de Egipto. Amén. Que fue puesto con un vaso de deshonra. Que a pesar de que todos los milagros que hizo Dios en Egipto, el faraón siempre estaba resistiéndose, siempre estaba en contra de Moisés y en contra de Jehová y el pueblo de Dios. El faraón de Egipto, a pesar de su último intento de perseguir al pueblo de Dios aún a través del Mar Rojo, y pereció en el Mar Rojo lamentablemente. Aún no vio las 9 plagas primeras y tuvo que resistir hasta la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y esa incredulidad persistente es imperdonable porque tú mueres en incredulidad. Y por eso es que es imperdonable. Amén. El que muere en incredulidad está cometiendo este pecado que menciona aquí la Biblia de blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Algunos piensan, por ejemplo, no, que yo pensé que no era Espíritu Santo. Ay, Señor, perdóname porque tal vez yo cometí ese pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Le mintieron al Espíritu Santo y fueron muertos en ese momento porque le mintieron al Espíritu Santo. No me has mentido a mí, le has mentido al Espíritu Santo. Ahora, cuando tú, amén, blasfemia es un acto agresivo en contra del Espíritu Santo, o sea, no creerle al Espíritu Santo hasta el momento de tu muerte. ¿Los creyentes podemos pecar contra el Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo? ¿Podemos contristar al Espíritu Santo? Podemos contristar al Espíritu Santo. También podemos apagar su poder. Podemos apagar el poder del Espíritu Santo. O sea que los creyentes también podemos pecar en contra del Espíritu Santo, contristando al Espíritu Santo por alguna falta o pecado cometido secretamente y contristándolo, apagando su poder, dejándolo enfriar, poniéndonos tibio. Amén. Entonces estamos apagando el poder del Espíritu Santo. Podemos hacerlo. Amén. Ingrid. Eh, yo he visto algunos videos que andan en las redes sociales donde algunos pastores que son de la prosperidad hacen unos shows y unos milagros que son mentiras en su iglesia. ¿Eso también sería como una blasfemia en contra del Espíritu Santo? En la blasfemia es tú morir en estado impenitente, morir en incredulidad. Hay gente que se burla, pero tiene, mientras tenga vida, tiene oportunidad de arrepentimiento. Amén. Pero en el momento que se muere, ya está sellando su destino eterno. Y esa gente que se está burlando de Dios, que se está burlando del Espíritu Santo, que ahora en este tiempo hay oportunidad de arrepentimiento porque aún estamos en vida, pero después que te mueres sin el Espíritu Santo, no tendrás perdón ni en este tiempo ni en el venidero. ¿Por qué? Pues con la muerte, lamentablemente, se sella tu condición eterna, ya sea de que eres salvo eternamente o ya sea de que tú te has perdido eternamente. Entonces, está hablando acá. Fíjese el contexto de este pecado. Está hablando de un contexto cuando él está siendo perseguido, cuando está siendo negado, rechazado. Rechazo de Juan el Bautista. Rechazo, perdón, rechazo de Bexaida, rechazo en Capernaum, rechazo de los principales judíos que lo están rechazando y que están criticando acerca de él. Y en todo este rechazo, lógicamente, él está dando una advertencia de que si mueren en ese estado en que se encuentran, su pecado sería imperdonable. Sería triste e imperdonable.
Está dando una advertencia para que no haya tropiezo en él, porque si persiste en ese pecado, igual que persistió el faraón de Egipto y murió en ese estado, no se encontraría perdón. ¿Cuánto nosotros en nuestra ignorancia, muchas veces cuando veíamos a un hermano hablar en lengua, decíamos que no era Dios que estaba hablando y tal vez nos burlábamos de ese hermano que estaba hablando en lengua o hablando profecía? ¿Acaso cometimos el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿O Dios nos dio oportunidad de arrepentimiento y hoy estamos arrepentidos, sirviéndole al Señor y reconociendo el tiempo de nuestra ignorancia? ¿Verdad que sí? Amén. ¿Por qué? Porque nosotros lo hicimos en un estado de ignorancia y llegó un tiempo en que reconocimos esta ignorancia y cedimos nuestro corazón a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero el que muere, amén, en un estado de endurecimiento persistente, en incredulidad persistente, lamentablemente no hay perdón ni en este siglo ni en el venidero. Así que lo lamentamos por nuestros hermanos católicos que creen que con la misa van a perdonar los pecados y que hablan de pecados que son mortales, que esos pecados mortales hay que orar mucho y hacer muchas misas para que sean perdonados. No, hermano, es que si tú mueres en pecado, lamentablemente moriste sin Cristo y moriste sin esperanza y no hay salvación, no hay misa que te saque del lugar que vas a ir. La única oportunidad es ahora en vida y la incredulidad es demasiado peligrosa. No podemos nosotros quedarnos con los brazos cruzados ante la incredulidad de toda esta nación. Vamos a ver si Elizabeth nos ayuda en Mateo 12, versículo 38 al 42. La generación perversa demanda señal. Pastor, entonces quiere decir que incredulidad vendría siendo la blasfemia del Espíritu Santo es no creer en Dios. No creer en Dios. Creer en Dios. No creer en las obras que Dios está haciendo, tú resistirle. ¿Por qué? Porque tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Y es el pecado de blasfemia. Blasfemia es un insulto, es un rechazo, es un endurecimiento, es una incredulidad, es una impenitencia que tú mueres en esa incredulidad. Y si tú moriste en estado de incredulidad, lamentablemente, ese pecado no es perdonable ni en este siglo ni en el venidero, porque que murió sin Cristo está sellando su condición eterna. Y no hay misa, ni rezo, ni nada que lo pueda librar de la condenación eterna. Por eso es que es imperdonable este pecado. A veces hay gente que cuando van a los cultos y los cultos están bien ungidos y hay un derramamiento del Espíritu Santo, entonces hay gente que se ríen o que se burlan de las manifestaciones que hay. Entonces eso vendría siendo también una blasfemia. No sería en sí el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, porque si hay blasfemia al Espíritu Santo, entonces significa que tú nunca tendrás contrición, tú nunca te vas a arrepentir, tu conciencia se va a, ¿cómo se llama?, a endurecer de tal forma que nunca habrá arrepentimiento para ti. Y el hecho de que usted sienta arrepentido, contrictado, significa que tú no has cometido ese pecado. Si el hecho de que tú sientas necesidad de ser salvo y que te duela y que busques ser salvo, está indicando que no cometiste ese pecado. Porque si lo hubiese cometido, tu conciencia se hubiese, diríamos, puesto tan dura que no es posible arrepentimiento para ti. Cuando hay una persona que ya no puede, no hay arrepentimiento para ella, que no siente, que no busca nada, está indicando que aún hay tiempo, que hay oportunidad para esa persona. Hace mucho tiempo atrás, por ahí por los años 84, 85, yo fui predicando a una región de República Dominicana llamado Sabica de Mendoza y me encontré con una hermana que yo le estaba predicando, una nueva creyente que era morenita
y me dijo llorando, ay, hermano, estoy muy afligida. Digo, ¿por qué te pasa? ¿Por qué lloras? No, porque me dijeron que yo no puedo ser salva. Digo, ¿cómo que tú no puedes salvar? No, yo quiero salvar porque no. ¿Y quién te dijo que no puedes ser salva? No, que pasaron por aquí unos mormones y me dijeron que los morenos, que los negros no pueden ser salvos. Lógicamente, eso a algunos se les zafaba y lo decían en tiempos pasados, pero ya las leyes han avanzado y no puede haber discriminación y esa prédica que ellos antes tenían la han cambiado. Yo decía, mira, si tú no tienes salvación, jamás va a sentir necesidad de convertirte, de ser salvo. Pero el hecho de que tú estés deseosa, ansiosa de que Cristo venga a tu vida, me está indicando que hay salvación para ti. Además, ¿dónde dice la Biblia que los morenos no van al cielo? No, que el pecado de Can, que no, olvídate eso. Esa religión, esa secta, siempre predica eso, pero lógicamente no hay base bíblica para tal consideración. Y comencé a explicarle por la Biblia que efectivamente ella sentía necesidad de ser salva, ella tenía sed espiritual y esa sed espiritual que su alma tenía me estaba indicando que ella podía ser salva y que tenía un llamado especial de parte de Dios. Cuando tú sientes esta urgencia de buscar a Dios, amén, es Dios que te está llamando y por lo tanto Dios no se puede contradecir. Amén. Entonces, muchas veces nosotros en nuestra ignorancia, tal vez hablamos demasiado, tal vez pecamos con nuestras palabras y nos referimos a situaciones que no conocíamos ignorantemente y Dios nos trajo arrepentimiento y nos trajo al camino de salvación. Y hoy, gracias al Señor, estamos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Pero hay otros, lamentablemente, en sus religiones, como los escribas, los fariseos, a pesar de ser muy religiosos, no reconocieron a Cristo, no le recibieron, no lo aceptaron, lo rechazaron y en su religión van a morir en sus pecados. Y eso es lo grande, morir en pecado, morir en incredulidad. No es que yo no creo en Dios, es que tú estás rechazando a Cristo. El que rechaza a Cristo ya está rechazando al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y esa es la gran verdad que predicamos y que tenemos que proclamar. Amén. Leamos Elizabeth, la generación perversa que demanda señal, Mateo 12, verso 38, 38 al 42. ¿Lo tiene? Yo estoy leyendo y no quité el audio ahí. Mm, Dice, entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestros, deseamos ver de ti señal. Él mm. respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantó en el juicio con una generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el Aleluya. Espíritu, Amén. ¿Qué palabra más fuerte la de Cristo? Ellos no fueron amables con Cristo. Queremos creer en ti. Danos señal. Eso fue más que una petición, fue un rechazo. Y por eso el Cristo le responde, esta generación que dice mala y adúltera. Adúltera es que no cree, incrédula, perversa, apóstata, demanda señal. Pero no le será dada señal, sino que ¿qué señal puso? Número verso 40. La señal del profeta Jonás.
Así como Jonás estuvo en el vientre en el pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. O sea, cuando vean que yo me levante la tumba, aún no entendieron eso. Amén. ¿Y qué más dijo? Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación. Óigase. ¿Por qué? Porque uno más grande que Jonás está aquí entre ustedes. Y está hablando de Capernaum, porque estaba en Capernaum en este discurso. Uno más grande que Jonás está entre ustedes. La reina del sur, que fue a visitar a Salomón, la reina de Saba, amén, se levantará contra esta generación porque recorrió un camino enorme para ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Y uno más grande que Salomón está aquí y aún no cree en él. O sea, de esta forma, Cristo está reprendiendo la incredulidad de esta ciudad, lamentablemente. Una ciudad incrédula, Capernaum, ciudad incrédula, amén, que fue elevada hasta el cielo y será también derribada hasta el Seol, como dijo la versión pasada. Ahora, el estado de depravación del hombre. Mateo 12, 43 hasta el 45. ¿Cuál es el estado de depravación del hombre? Ingrid, ¿puede leerme estos versículos? El Amén. espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Oiga eso, esta mala generación se irá perdiendo hasta hacerse peor. Así como pasa con una liberación, que el espíritu inmundo que sale de esa persona, amén, cuando esta persona se aparta del camino, en vez de ser poseído por un espíritu, es poseído por 7 espíritus. Y la situación de este hombre es peor que la primera, porque al descarriarse, su situación es peor. Dice, así será la situación de esta mala generación, que irán de peor en peor. Por eso habla de depravación humana. El pecado, la depravación humana parece que no tiene freno. Nos vamos contaminando, nos vamos corrompiendo y lo único que puede detener esa depravación es la fe en Cristo Jesús, es aceptar a Cristo.